¿no? La idea es hablar de cómo utilizar Gini para hacer analítica sin frontend, ¿cierto? Lo que llamamos frontless analytics. Básicamente es una tendencia donde ya no necesitamos elementos visuales como dashboards, ¿cierto? O una tabla específica en un reporte o en una PPT para analizar los datos, sino que ya lo que buscamos es que a través de preguntas a un agente especializado podamos responder información sobre la data que tengamos disponible, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, voy a mostrar cómo es de fácil crear un Genie Space en Databricks. Realmente aquí dentro de Databricks vamos a la sección de Genie. Aquí en la parte superior derecha le damos en el botón de New y aquí seleccionamos la data a la cual nos queramos conectar. Sí, yo me voy a conectar aquí a una data de ejemplo que tiene Databricks. Aquí hay unas datasets de samples. Me voy a conectar a cualquiera de estos. Um, vamos a elegir este Bayhouse. Seleccionamos las tablas a las que nos queremos conectar. Le damos crear. Y con estos pasos tan sencillos ya tenemos la primera versión del Genie Space, ¿cierto? Ahora, ¿qué se recomienda para que el Genie Space funcione muy bien? ¿Cuáles son esas mejores prácticas? Entonces, lo primero es que recordemos que la data con la que Genie interactúa es data que está almacenada o gobernada en el Unity Catalog, ¿cierto? Entonces, como primer paso, lo que tenemos que garantizar es que esa data que nosotros estemos consumiendo, que en este caso es esta perdón, esta de Bayhouse, ¿cierto? Tenga unas características importantes. Una de ellas es que tenga una descripción específica. Mira que aquí describen qué corresponde cada tabla. Y no solamente cada tabla, de hecho aquí algo que también deberíamos hacer es agregar un comentario sobre cada uno de los campos que tiene la tabla a la que vamos a consumir. Esta no la puedo modificar porque es una tabla de ejemplo, pero realmente lo que yo debería hacer si yo abro cualquier otra tabla específica, por ejemplo esta que se llama Data Clientes, yo debería darle aquí en agregar comentario y pues lo puedo generar con IA. Digamos que esto es muy fácil porque la IA ya está implícita. Acá podemos ver que con IA me generó una sugerencia de descripción. Yo le puedo decir que me la transcriba a español, ¿sí? Él me crea la descripción, le doy a aceptar, le doy guardar y así de sencillo yo empiezo a agregar metadata o digamos comentarios que describen mucho mejor a lo que se refiere cada campo. Entonces eso es una muy buena práctica y un paso casi que indispensable cuando yo quiero usar un Genie y quiero optimizar su funcionamiento, ¿sí? Entonces eso, las tablas bien explicadas y bien descritos sus campos. Ahora, las tablas también normalmente tienen relaciones entre sí. Entonces, por ejemplo, esta tabla de Franchise ID, seguramente si yo me voy por aquí en Sales Franchise, acá está otra vez Franchise ID. Entonces, estos son campos que se relacionan entre sí. Entonces, cuando yo me devuelvo al Genie Space, yo tengo unas secciones de configuración. Entonces, dentro del panel de data, yo lo que debo hacer acá es aquí en instrucciones, perdón, yo me voy a la sección de joins y yo puedo agregar explícitamente esas tablas que yo tengo aquí, cómo se relacionan. Por ejemplo, esta de ventas customers seguramente se relaciona con customer reviews a través de customer ID y por aquí no tenemos customer ID, entonces estas no se relacionan. Aquí seguramente tenemos Customer ID. Entonces miren que aquí lo que le indicamos al Genie es, mire, cuando usted tenga dos tablas y necesite relacionarlas, hágalo a través de este ID específico, ¿sí? Y lo guardo y eso lo puedo hacer por cada una o lo debo hacer por cada una de las tablas que yo quiera relacionar, ¿sí? Aquí pues a modo de ejemplo, solo lo voy a hacer para esta. Si yo no hago explícitamente esta relación,
básicamente lo que va a suceder es que él puede hacerlo de la manera que él crea conveniente y eso puede que quizá sea un error. Entonces, para mitigar ese riesgo, siempre indicamos cómo se relaciona. Ahora, ¿qué más tenemos aquí en Gini? Entonces, si nos vamos aquí a About, uno puede agregarle como una descripción que como pueden ver la IA nos ayuda a generar una descripción bien interesante. Aquí tenemos unas preguntas de ejemplo que uno puede agregar y esas preguntas de ejemplo son las primeras que va a ver los usuarios cuando abren el Genie Space. En la sección de data, entonces nada, tener las tablas cargadas, pero también sus respectivas relaciones. Y en instrucciones, yo puedo darle unas instrucciones generales. Eso es como el prompt del sistema que le indica al Genie cómo comportarse. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ir cosas como explicarle qué significan unas siglas que solamente tengan sentido en un contexto de nuestra empresa. Entonces, por ejemplo, BPT, ¿cierto? BPT, ¿qué significa? Seguramente una IA por sí solo no lo sabe, pero yo le puedo decir, BPT significa el nombre de mi compañía, ¿cierto? Otro tema que yo le puedo indicar es responde siempre en español. eh, Responde en un tono amable y claro. Pues ese tipo de instrucciones generales se le dan acá. Y ya cuando tengo, digamos, esas configuraciones iniciales, yo le doy clic en guardar en la parte inferior derecha. Con esto ya tenemos listo el Genie Space para probar. ¿Sí? Yo ya puedo aquí hacer preguntas iniciales. Recordemos que el Genie tiene dos formas de interactuar con él, modo chat y modo agente. Entonces, en modo chat, digamos que yo le puedo indicar literalmente cosas muy específicas, como primero que escriba los datos. Entonces, esto es una forma muy amigable de acercarse a la información, porque a veces a mí me entregan como analista o como usuario de negocio, me dan un dataset y yo no tengo idea qué hay ahí. Entonces él me ayuda a explorar los datos y me empieza a sugerir preguntas específicas. Entonces, por ejemplo, esta, ¿cuántas franquicias existen y cuáles son sus nombres? ¿Sí? La primera no tuvo que ver con queries, o sea, esto lo respondió a través de la información que él tiene de las tablas y el dataset y de la descripción que yo le di al Gini. Pero cuando yo ya le empiezo a hacer preguntas cuantitativas, donde él tiene que consultar datos para hacer una suma, una resta, una división, etcétera, él ya lo que hace es que genera una cadena de pensamiento, ¿cierto? Donde él dice, bueno, esto es lo que él quiere, encuentro que la data relevante es esta y define una serie de pasos para poder calcular o para poder crear el query que me va a generar la respuesta a esa pregunta específica, ¿sí? Entonces, después de ejecutar toda esa cadena de pensamiento, lo que va a suceder acá cuando termine es que si yo, si yo analizo esto de acá, él me genera una lista con el total de franquicias, sus nombres, y esto, mira que es un código específico, ¿cierto? ¿Por qué me dio los nombres? Porque yo le dije que cuáles eran sus nombres. Yo le hubiera dicho cuántas son cuántas franquicias, pues seguramente solo me hubiese retornado este numerito de acá, ¿sí? Entonces, hasta este punto ya tenemos un agente de Genie Space que nos ayuda a hacer esa analítica específica sin front, que era como el objetivo de la charla o del punto de este primer espacio, donde así de fácil lo tenemos y ya aquí tenemos pues una forma muy sencilla de yo simplemente enviar preguntas y sin que haya un dashboard previamente definido o alguien que tenga que ejecutarlo y mostrármelo en un gráfico, pues Gini se encarga de hacer toda esa parte, digamos, de ejecución técnica de esa manera yo solamente me tengo que preocupar por, pues, preguntarme cosas, ¿cierto? Enviar esas preguntas y pues validar que las respuestas tengan sentido de acuerdo al conocimiento previo de negocio que uno tenga.